Buenas. Estoy acomodando a ver si me escucha bien. ¿Quién anda por ahí? Que me chifle. Que me diga si se escucha bien. Hola, Ana. Súper puntual, Ana. ¿Se me escucha, Anita? Bien, gracias. Hoy estrenando horario de invierno. La verdad es que me vino súper bien. Disfruté mucho la dilatación un poco. Sí, muy agradecida el día hoy. Con dolor incluido. Ahora más mejor, así, bien, gracias. Buenísimo. Bueno, vos me chiflás si querés entrar, Anita. Vemos. ¿Qué sentís? Me avisás. Bueno, hoy vamos a continuar un poco lo que estuvimos hablando en el encuentro pasado respecto a una de los principios de funcionamiento del alma. Hoy estreno un dibujito que hice acá que trata de alguna manera vieron que la seño está como la seño Clau también ahí acompañando y traje el dibujito. Bueno, AJ también es muy didáctico con su pizarra y este esquema de lo que sería el diagrama del universo de Dios, considerando sobre todo que Dios es la pizarra, como dice AJ, o sea, Dios es imposible dibujar, es infinito, y es todo lo blanco. Y el universo de Dios, en este caso, representa, en principio, de manera concéntrica, la jerarquía, digamos, de la organización del diagrama. En el diagrama se refleja la jerarquía de la organización del universo de Dios, que en principio está basado en amor y en verdad infinitos, que son sus atributos. Y por eso lo que se ve en amarillo son en principio el carácter, atributos y deseos de Dios, que todo, o sea, eso el universo lo abraza completo. Debajo de él están los principios de las leyes de Dios, ¿sí? En este violeta ya entran las leyes del alma, para el alma, que es la creación más elevada. Somos el alma, somos la creación más elevada. Después está el universo del alma, que sí, acá abajo dice la creación más elevada. Después vienen las leyes físicas, que por ejemplo está la ley de gravedad, y que hablamos oportunamente comparando las jerarquías de las leyes en los primeros vivos allá de enero, febrero. Hace rato que no comparto algo de las leyes físicas, estuvimos viendo ahora con Iván y Ana algunos de esos videos, que es sumamente importante ver cómo Dios está absolutamente presente en toda la creación, el amor y la verdad. Y bueno, el último del centro es el universo físico. Yo tenía un dibujo anterior, si se acuerdan, concéntricamente reflejaba la representación del alma, si se acuerdan, y de los dos cuerpos, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. ¿Se acuerdan? En los otros vivos aparece al final. Bueno, en realidad esto es el cuerpo espiritual y el cuerpo físico quedan dentro de este espacio en rojo, conforman el universo físico, pero miren
dónde comienza el universo del alma. O sea que trasciende mucho más de lo que nosotros podemos ver e imaginar. Por si alguien ve por primera vez este video, estamos compartiendo las enseñanzas de la verdad divina que en este último periodo fueron recordadas por A.J. Miller y que junto a Mary están difundiendo, lo estuvieron haciendo hasta el 2019, estas enseñanzas que son un conjunto por eso se llama la verdad divina, de la lógica, digamos, de principios y leyes que rigen con una lógica matemática perfecta el universo en el que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que distingue, si se quiere, al resto de las interpretaciones que acompañan nuestra existencia, incluso las religiosas? En principio, hablar del alma, como bien lo refleja este dibujo, digamos, nos implica habilitar una dimensión absolutamente desconocida para nosotros y que encima, digamos, desconocida, pero que está actuando todo el tiempo. O sea, que imagínense a qué punto estamos en desarmonía desde ya el momento en que no sabemos que somos alma, y por eso lo importante es tomar conciencia y darnos cuenta de que somos el alma, que el alma todo lo domina. Por lo tanto, recordábamos en el vivo del domingo pasado la presencia del dolor físico como una oportunidad para reconocer que estamos actuando en desarmonía con la verdad y el amor. Si empezamos a implicarnos en el conocimiento y en el descubrimiento de que somos un alma y sentimos el deseo, sobre todo eso, el deseo de descubrir cómo funciona el alma, que tiene su propia ciencia y que además tiene sus principios de funcionamiento, vamos a poder comprender que todo esto que nos sucede no son eventos aislados, no están lo que nosotros llamamos accidentes o desgracias o mala suerte. Ninguno de esos argumentos pueden validar o justificar las circunstancias que estamos viviendo. Cuando uno comprende que el universo está funcionando de una forma exacta, o sea que no hay margen de error y que no hay azar posible, comienza a darse cuenta que todas las circunstancias tienen una causa, digamos. O sea, nosotros generalmente vivimos el efecto, por ejemplo, el dolor. Yo ayer comencé con un dolor en la zona baja de la espalda, ayer a la mañana, y comenzó de golpe y terminé a la noche casi inmovilizada por miedo a sentir el dolor. Y entonces cuando uno experimenta estas enseñanzas, porque se trata de experimentarlas, no de recitarlas o de conocerlas a nivel intelectual, se trata de justamente vivirlas, sentirlas, entonces comprende que este dolor me está comunicando algo respecto de la condición de mi alma. En definitiva, Dios todo el tiempo pretende
redimirnos, o sea, su intención siempre es amorosa, y somos nosotros quienes, a través del uso de nuestra voluntad, algunas veces deliberadamente y otras veces de manera inconsciente, entre comillas poniéndole inconsciente, o sea, por no saber, estamos generando una secuencia de eventos de la cual se desprende en última instancia el dolor físico. ¿Y por qué digo en última instancia? Porque uno de los mecanismos, el alma funciona con 7 principios, ¿sí? Los 7 principios con los que funciona el alma son, y no me quiero olvidar de ninguno, resistencia, dominación, presencia, absorción, exclusión, progresión y supresión. Y hoy venimos hablando desde el domingo pasado de la supresión. ¿Cuál es el mecanismo de supresión? El mecanismo de supresión es un mecanismo que utilizamos de forma ya automática, ¿sí? En la humanidad, de forma, ¿sí? Deliberadamente automática, o sea, incluso el mundo está diseñado para la supresión, y lo que hacemos es bajar la llave, digamos, bajar la llave de lo que es de alguna forma, una emoción desagradable, generalmente vinculadas a la vergüenza, bueno, al dolor o al miedo. A ver, voy a hacer una pregunta, a ver si alguien me puede responder. A mí se me ve horizontalmente porque yo estoy viendo todos los mensajes que me atraviesan la pantalla, pero todos los mensajes están de manera vertical. Pregunto, ¿se me ve correctamente o tengo que girar el teléfono? A ver si alguien me cuenta. ¿Se me ve correcta? ¿Se ve bien? O sea, ¿ustedes me ven a mí horizontal como yo estoy viendo el celular? Por las dudas, si no hago un cambio. ¿Querés que lo gire, Ana? A ver si me deja girar. Te veo vertical. Clau, gira tu cel. Ah, bien. A ver. Ahí está bien. Lo voy a tener que hacer así. Me dice que no puedo girarlo si estoy en el vivo. ¿Así está mejor? Bueno. A ver, voy a acomodar. Ahí sí. Bien. Ok. A ver, tengo que acomodar todo de nuevo. Ah, me parecía ya. Porque no los veía. A ver, estoy buscando cómo acomodarla. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Bueno, ahora sí. ¿Se ve derechita? Mi teléfono quedó torcido. Ahí está. Bueno, perdón. Con razón, no sé qué hice mal esta vez. Ahí está. Bien, gracias. No sé qué hice mal esta vez. Lo había bloqueado para girar. Bueno, les decía entonces, gracias. Decía entonces que la supresión es un mecanismo a través del cual, y lo voy a leer explícitamente como dice AJ, una persona usando su voluntad para suprimir una emoción cualquiera dentro del alma, también suprimirá el alma entera, siendo incapaces de experimentar todas las emociones plenamente, sean emociones dolorosas o placenteras. Entonces,
lo que no sabemos a través de este mecanismo que deliberadamente estamos implementando de manera constante, es que cuando nosotros utilizamos la supresión, estamos escogiendo de alguna forma inhabilitar el alma que es, digamos, está diseñada para sentir, para que las emociones la atraviesen y fluyan a través de ella. El alma que todo lo graba y que tiene la capacidad de justamente registrar nuestras experiencias, ya sean dolorosas o placenteras. Entonces lo que estamos haciendo de alguna forma al suprimir determinadas emociones es bajar la llave, o sea, en realidad lo que consideramos nosotros estabilizar emocionalmente, porque entra como en una meseta, digamos uno, lo que consideramos estabilizar en realidad es desestabilizar a nivel del alma. Por eso es que después sentimos el dolor en el cuerpo, ya se manifiesta en forma de dolor físico. O sea, esto puede ser, la supresión puede implicar que incluso uno haya inhabilitado hasta etapas enteras de la vida, o sea, por años, que uno haya escogido suprimir alguna emoción que le haya resultado muy dolorosa. En la preparación de este taller, por ejemplo, yo anoté las creencias basadas en el error, o sea, que creencias que están en desarmonía con el amor y la verdad, que son relacionadas a mí, a mi vida. Y yo reconozco que por miedo suprimí determinadas emociones, que lo venimos compartiendo, ¿no?, a través de los vivos y de este deshacer de la máscara, que por ejemplo yo tenía y todavía siento tener miedo a sentirme no querida, ¿sí? Miedo al rechazo, ¿no? Porque viví el rechazo, lo viví y de manera quizás incluso inconsciente de mi papá, y después explícita cuando ya la experiencia de la infancia, digamos, no fue amorosa o no fue quizás profunda, digamos, sentí que no tenía un vínculo con papá. Y a partir de ahí, lo que hice fue incluso desestimar, o sea, realmente dejar de sentir el dolor como un mecanismo de defensa, sería, ¿no? Una forma de alivio. Nosotros tenemos tres tipos de dolores. Hay un dolor que heredamos de las heridas que en la concepción el padre y la madre, digamos, sí, en nuestra alma, digamos, queda grabada, nos entregan, sería. O sea que nacemos ya con nuestra alma de alguna forma dañada, si se quiere, ¿no? Con esas heridas de ambos padres. Después tenemos el dolor que se genera de nuestras experiencias personales, a eso se le suma, digamos, todo lo que vamos viviendo, y después tenemos el dolor del mundo, que también como almas estamos totalmente involucrados y comprometidos. Y el dolor del mundo lleva milenios, o sea, por mucho tiempo, tanto el miedo como el dolor en sí, digamos, el dolor y el miedo a sentir el dolor a su vez, la desarmonía con el amor y la verdad tiene muchísimo tiempo de antigüedad en el mundo. Por lo tanto, imagínense todo lo que el alma tiene dentro de sí y lo conserva, o sea, está dentro, o sea, lo tiene como una experiencia
a ver cómo puedo decir, no es lo conserva la palabra, lo registra, o sea, lo tiene grabado de alguna forma, es consciente, o sea, que incluye en su experiencia ese dolor. Sí, Gus, yo leo las preguntas, sigo mientras tanto. Cuando decís el sentirse no querido, ¿es en línea general? Generalmente nuestra primera relación, digamos, en cuanto al sentirnos queridos o rechazados, tiene que ver con los padres, con la experiencia de, digamos, desde la gestación. Yo tengo preparado para eso. Acá. Perdón. Porque es justamente lo que yo estoy viviendo. Tenemos una gran... Yo te contesto, Gus, pero viene al caso justamente porque tenemos, esta es una de las dificultades que yo estoy viviendo respecto a asumir el dolor en mi vida, digamos. Bueno, que mi cuerpo ahora está reflejando, ¿no? Tenemos una gran inversión personal creyendo que nuestras familias son buenas. Y la gran inversión personal es que mientras yo crea que ellos son buenos, no tengo que sentir el sufrimiento que han creado en mí. Así que emocionalmente he invertido en no ver el dolor que crearon. Me digo a mí mismo que todo estuvo bien. Me digo a mí mismo que no puedo ir ahí y decir esas cosas a mi propia alma, que es algo muy dañino en realidad. Debemos entender que hemos invertido emocionalmente en no sentir esos sentimientos. Además, nosotros llevamos cargando los sistemas de creencias de nuestras familias dentro de nuestra alma. Es como un peso o una carga que llevamos en nuestras vidas y sentimos que debemos vivir a través de ellas, aun cuando nuestra familia ya no se encuentre en la tierra, inclusive. Muchas madres, cuando están embarazadas y tienen emociones de incertidumbres, sienten que no están listas para la maternidad y esto hará que el pequeño o la pequeña tenga mucho miedo de venir al mundo. Muchos padres podrían haber tenido ya 4 o 5 hijos y ellos realmente no tienen sentimientos fuertes de querer al niño y por supuesto que el niño sentirá eso también. Cada emoción que la madre y el padre sientan hacia el niño lo absorberá. Así que, si el padre sintió que no estaba listo para la paternidad y está molesto por el embarazo de su esposa, entonces el pequeño sentirá que ellos son la causa de la ira del padre. Hay muchísimas emociones que un niño tendrá como resultado de lo que los padres sienten durante el embarazo. Si ven los embarazos promedio, hay a menudo una serie de emociones que la madre y el padre están experimentando y estas emociones van entrando en el niño tan pronto como el niño es concebido. No es de sorprender que tengamos tantas lesiones. Por supuesto que estas son las lesiones que necesitamos perdonar. Y si nosotros atravesamos el proceso de perdonar, las sentiremos. Si recordamos, vivir el proceso del perdón en el marco de la verdad divina implica ser capaces de sentir el dolor del daño que me han causado. Porque entonces genuinamente uno está perdonando porque se atreve a sentir el dolor y una vez que atraviesa el dolor, que es lo que yo contaba la vez pasada, que J lo hace como un túnel, una vez que uno circula y sale al otro lado del túnel, queda disuelto el dolor, digamos, en este caso respecto a este asunto. Puedo tener otros dolores relacionados con otras cuestiones, pero respecto a este asunto. Y lo otro también, con respecto a la supresión, es que cuando éramos pequeños a menudo queríamos llorar por las cosas malas que nos pasaban, pero nuestros padres muchas veces reprimían esa emoción e impedían que lloremos. Y recuerden que el llanto es la aflicción, es la profunda liberación de la tristeza. Si nos hubieran permitido llorar y liberar el sufrimiento cuando éramos niños,
tendríamos menos cosas que necesitaríamos limpiar cuando somos adultos. Pero para la gran mayoría de nosotros, y en particular contigo mismo en relación a tu padre y a tu madre, hay una gran cantidad de daño creado sin permiso para sentirlo. A esto es lo que yo me refiero con respecto a el dolor de la herida que yo traigo y que muchas veces conté. Y bueno, quienes más o menos vienen siguiendo saben que uno de los que usé, los atributos de la máscara sería en este caso, la máscara que es el yo que me inventé para no sentir el rechazo y para que todos me quieran, era esta bondad, esto de ser muy buenita, entre comillas, y muchas veces eso me generaba mucho dolor, porque en realidad yo no tenía el deseo de ser buenita, pero lo hacía para que me quisieran, digamos, o por miedo a que me rechacen. Es lo mismo visto desde otro lugar. Entonces, si yo traía esta herida ya de la infancia y tenía en cuenta que a causa del dolor y de la supresión, imagínense que yo puedo estar reprimiendo esto hace 50 años, porque si incluyo la etapa de la gestación, yo tengo 49, hace 50 años, yo no sé realmente qué sintió mamá, qué sintió papá, solo sé que él llegó a expresarme en un momento, en una discusión que tuvimos, que él no tenía el deseo de formar una familia con nosotros, por decirlo, o sea, mamá y yo, mi hermano, en realidad, yo y mi hermano, porque en ese orden nacimos. Y de alguna forma, bueno, después estuvo Anita también y otro embarazo en medio de un aborto. Entonces, claro, este rechazo que incluso se potencia cuando papá forma otra familia. Y recuerdo que sí compartí en algún vivo, no de los que ahora estoy subiendo a YouTube, de los primeros vivos donde recordaba que me molestaba mucho cuando papá se equivocaba y me llamaba a mí, en vez de llamarme Clau o Claudia, me llamaba Eve, que era el nombre de su otra hija, digamos, con la que tuvo con la esposa por la que se separa de mamá. Entonces, todas esas oportunidades que ahora comprendo que eran oportunidades de tomar contacto con mi dolor, y yo me enojaba, me subía un calor y me daba una bronca, digamos, tampoco uno expresa por esto de ser buenita o de querer que se la quiera, tampoco uno expresa en ese momento esa disconformidad. Digamos, no hay lugar para la ira, para el enojo, más cuando estamos entrenados para no sentir. El mundo funciona y promueve la supresión por muchos mecanismos, digamos, y hay distintas formas de suprimir, distintos tipos de mecanismos que incluso son hasta legales, por ejemplo, el fumar, y este tipo de acciones, bueno, el beber, ni hablar, o sea, la actividad el mundo del entretenimiento, todo lo que sirva para la distracción, está diseñado con ese propósito, ¿no? De suprimir, de hacer digamos, de trastocar, de hacer un retoque, un maquillaje a lo que estamos sintiendo. O puedes sentirte querida queriendo lo querés decir. Claro, en realidad no sé, Gus, si te respondí a lo que yo me refería. Bueno, hablaba de que yo tengo miedo a sentirme no querida. Y lo puse en presente porque en realidad todavía descubro cuando estoy haciendo la verdad, digamos, y el otro día hablábamos eso en el grupo, cómo dentro de la experiencia de seguir estudiando la verdad, sigue colándose la Claudia buena, la Claudia o inteligente o estudiosa, cuando en realidad justamente lo que Dios, digamos, en este diseño maravilloso de Dios, es que su verdad hay que sentirla, o sea, hay que sentirla y es
transversal a todos nuestros comportamientos, incluyendo dentro de la palabra comportamiento a lo que implica justamente todo lo amplio de lo que experimentamos. Pensamiento, intención, pensamiento, deseo, sentimiento, emoción. A ver si no me olvido de algo, tenía por acá anotadito. O sea, todo lo que nosotros hacemos, entre comillas, y creemos que, por ejemplo, no genera ninguna consecuencia, una palabra o una intención, que ya también estuvimos conversando respecto de eso, y que no llegue a ser un hecho consumado. O sea, todo eso, todo el comportamiento completo se lee en el alma 24/7, en forma constante. El alma está siendo escaneada y a través de lo que experimenta honestamente lo que experimenta. O sea, yo puedo poner muchas palabras bonitas, puedo poner estados, puedo dar talleres, puedo, no sé, decir, acompañar a personas, no sé, todo lo que hacemos generalmente como muestra, o sea, como desde la máscara, como una fachada del sentirme bien. Sin embargo, Dios, que eso también lo marqué porque me parecía sumamente claro, y que lo hablamos el otro día cuando le pedimos a Dios que nos sane de las enfermedades. Se me escapó el señalador, pero lo tenía marcado. Acá está. Es solo al ser completamente autoconsciente y honesto que podrás tener realmente una idea de lo que está sucediendo en tu alma. Otra cosa que necesita ser considerada es que la relación de Dios contigo es que nunca Dios te miente. Si no estás recibiendo cosas específicas que le pides a Dios, Dios no te está mintiendo. Dios no las está reteniendo. Dios te está diciendo que hay algo que está mal. Una relación con Dios puede exponer enormemente tu falta de conciencia personal. Pero para ser honestos, si deseas permanecer completamente cerrado al concepto de verdad, permanecerás completamente cerrado tanto tiempo como quieras permanecer en esa condición, hasta que te canses de esa condición. Así es como Dios te creó, con libertad de elección. En uno de los estados que compartí esta semana, decía justamente que la supresión y el dolor físico, en este caso manifestado, por ejemplo, en mi caso, y que lo vimos en uno de los videos de AJ que también voy a compartirles, es referencia de la negación. Mi dolor, que ya aparte de toda la parte intestinal que comenté la semana pasada, ahora se potencia con una inmovilización a partir de las cinturas para abajo, refleja mi nivel de negación. Es decir, hay una emoción que no quiero sentir y que de alguna forma, cuanto más miedo tenga a sentirla, y ya no la voy a experimentar al dolor físico, mucho menos voy a llegar al dolor intelectual, al dolor emocional. Por lo tanto, esta es la decisión que tomo, digamos, que por ahí genera cierta incomodidad a la familia, porque ellos quieren verme mejor y no comprenden en qué medida el uso de los analgésicos lo que hacen es negar, justamente contribuir, suprimir esta oportunidad que tengo de experimentar el dolor y poder abrir gradualmente, y digo gradualmente porque sé que tengo miedo todavía,
sé que tengo miedo a sentir el dolor, me muevo con miedo. Es más, ayer cuando quedé casi tiesa, decía yo, era extremo el miedo que tenía ayer y era evidente en mi cuerpo. ¿Sabes? Cuando quedas dura, paralizada, era así como quedé. Ahora no sé, por ejemplo, cómo me voy a levantar de acá, porque realmente me doy cuenta que tengo miedo a sentir el dolor. Y entonces es de alguna forma, es amoroso, digamos, es compasivo, porque sé que hay, hay formas de sentir, o sea que el esfuerzo no es parte de, ni la idea del sufrimiento del plan de Dios, nada más que es mi propia resistencia. Imagínense si llevo 50 años suprimiendo emociones de dolor desde la concepción hasta ahora, lo que va a representar para mí en este momento deshacer la fachada, que es una gran tarea, y al mismo tiempo, pues la fachada, justamente el propósito de la fachada es impedir el contacto con estas emociones y con estas heridas. De alguna forma evita el dolor, o sea, es la lógica, es el propósito por el cual hemos creado la fachada, para eso sirve. Nos inventamos un personaje y de alguna forma lo podemos ayornar, incluso con cuestiones totalmente opuestas. Si ustedes me conocían, digamos, si hay alguien que me conozca de antes, yo parecía una persona absolutamente segura de mí. Sin embargo, lo cuento y siempre lo descubro y lo vuelvo a descubrir cuando realmente intento de nuevo aparecer como eso y veo que en el fondo en realidad hay mucho miedo a sentir ese dolor o esa emoción que es la que me liberaría de esta necesidad, ¿sí? Sentir el rechazo como hacen los niños, ¿vieron cuando uno siente ese, es eso, ¿no? Que sienten los niños, las niñas que experimentan con tanta espontaneidad, tanta humildad, y que al ratito incluso se ríen, digamos, al ratito, porque ya liberaron, ya vivieron la emoción. Pero como nosotros estamos todo el tiempo con esa supresión, lo que hacemos es vivir 40 años dentro de esa emoción. Imagínense, digamos, 50, yo. Lo que hacemos al tratar de no sentirla es justamente prolongarla en el tiempo y que de alguna manera es garantía de dolor y sufrimiento. Bueno, también puse acá, tengo miedo a expresar el dolor de mis heridas de la infancia. Esto es algo que me pasa especialmente con mamá, por ejemplo. Mamá siempre es reconocida públicamente, siempre actuó, digamos, justamente con una fachada de generosidad, de solidaridad, de dar más, de perdonar siempre, de todo como que de alguna forma era algo predecible, digamos, en mamá. Y bueno, a mí todavía, eso justo que acabo de leer, de alguna forma es que mamá pueda yo considerar, digamos, que ella me haya hecho daño de alguna forma, para poder vivir lo que sentí en el momento que viví el daño y para poder liberar esa emoción y de alguna forma sanar, porque sigue estando dentro del alma, por lo tanto, todo mi sistema de creencias, fíjense que yo elegí casi el mismo disfraz, digamos, de mamá, de alguna forma también me parezco mucho a ella en eso, de la bondad constante, pero que yo no voy a hablar por ella, pero sí hablo por mí. A mí me representó y me representa mucho dolor no poder decir la verdad de lo que siento. E incluso hasta este momento me gustaría poder expresar con franqueza las emociones y sigue estando eso que se antepone, digamos, ese mecanismo de bloqueo. O sea, yo siento que todavía ninguna de las emociones causales
¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado de que el dolor físico, bueno, yo si tengo una resistencia al dolor físico, tenía que atravesar el dolor físico y después me iba a encontrar con la negación y las formas de negación que utilizamos para, para ir poniendo capas, porque esta fachada, digamos, tiene capas y eso nos aleja o pone una distancia mayor. Creo que acá tengo el dibujo. Estuve restaurando mis paredes hoy. Este era. ¿Ven? Ahí está. Entonces, esta es la emoción causal, por ejemplo, que yo pude haber tenido en mi infancia, el rechazo, por decir, de papá. Supónganse que papá no me quería, que fue lo que me dijo, creo, pero no a mí, así como que no me quería a mí, sino que no era lo que él tenía en los planes, esta familia. Entonces, ese dolor que yo ya recibo, digamos, en el momento de la concepción inclusive, y los sentimientos que habrá tenido mamá, que no sé cómo mamá vivió exactamente esa experiencia, se graba, ¿no? Este es el alma, ¿sí? Bueno, aquí ya está el miedo a sentir, ¿sí? En realidad el miedo, de alguna forma, atraviesa todo, porque el miedo a sentir, ya tengo una capa de miedo, no quiero sentir esto, ¿sí? Por el dolor que implica, porque implica mucho dolor sentir el rechazo, ¿no? Entonces a ese miedo le pongo otra capa de la negación, la ira. Puede aparecer como ira, como frustración. Yo tenía mucho enojo con papá y llegué a decírselo. Generalmente aparece, bueno, en realidad más que una depresión, que yo no la viví explícitamente así, yo la maquillé al revés. Digamos, toda esta profunda tristeza, o toda esta sensación de rechazo o en realidad de miedo mezclada, acá no estaba escondida con el trabajo. Trabajé muchísimo, trabajé hasta tres turnos, estudiaba muchísimo, como que todo eso yo al revés, digamos, como una hiperactividad sería lo mío, ¿no? Estaba súper ocupada para sentir. Y la última, que es la negación intelectual, cuando uno en la mente directamente no concibe la posibilidad de que algo esté mal. Y esto lo viví hasta el año pasado. El año pasado, cuando yo empecé con los vivos, todo mi relato era prácticamente una negación intelectual. O sea, yo hasta el momento de conocer la verdad divina, que fue a fines de noviembre del año pasado, justo para la época en que contraje el virus, yo estaba absolutamente convencida de tener cierta solvencia y cierta expertez y me atrevía incluso digamos, no sé si la palabra es dar consejos, pero como de alguna forma sí, acompañar procesos. Imagínense la responsabilidad cuando yo no había asumido la responsabilidad de mi propio proceso, que he enseñado falsedades todo ese tiempo y bueno, ni hablar con mis hijos, cómo reconocer todo esto que así como yo siento con mis padres, también de alguna forma provoqué en mis hijos ese daño y a su vez vivir el proceso del arrepentimiento y permitir tanto yo sentir, el proceso del arrepentimiento es ser yo capaz de sentir el dolor que ellos experimentan con el daño que les hice y a su vez contar las verdades, digamos, hacerlos partícipes a ellos de cómo me sentía en cada uno de esos procesos para que ellos tengan la oportunidad de sentir el enojo o la bronca o el rechazo o lo que les genere mi equivocación o la compasión. O sea, yo no sé qué van a sentir ellos, pero de alguna forma me acuerdo haber hablado con mi hija mayor en un momento cuando le dije, hija, yo creo que nunca te he amado en realidad porque yo no sabía lo que era el amor
Y ahora que lo estoy conociendo me di cuenta que yo no me amé. Por lo tanto, como yo no me amé, tampoco pude amarte. Entonces ella me responde, aquí está la negación intelectual, bueno, no importa si era o no era amor, mami. Yo sé que estuvo bueno. Ella me responde eso. Esa es digamos, uno no quiere sentir el dolor de que mamá no me haya querido de alguna forma, de que mamá no me haya amado. Imagínense, claro, es la relación más, si se quiere, sacralizada, la más sagrada de todas, y es como que queda fuera que está eximida, digamos, fuera del rol, el hecho de que una madre pueda sentir rechazo cuando muchas, bueno, ahora deliberadamente y con toda esta experiencia del aborto, se considera incluso ese tipo de alternativas como amorosas o justas, sin en realidad reconocer que la herida ya está, digamos, creemos que resolvemos algo con esto de abortar deliberadamente porque sea una ley, como que era el objetivo, y sin embargo anteponer digamos, ya no anteponer el efecto, digamos, y anteponernos y ver qué es lo que está generando esta distorsión real de que una madre, en este caso, un alma, desee, digamos, sí, abortarse, inhabilitar a otro alma de su experiencia, en el plano físico, en este caso, y espiritual. Que bueno, da para hablar mucho y en forma particular desde la perspectiva de Dios lo que implica esta decisión. Pero a lo que iba con esto es en qué medida pasamos de la sacralidad, de que sea sagrado el rol de madre, al otro extremo, digamos, como que no pudimos detenernos, que es lo que generalmente no hacemos, detenernos y ser capaces de autoexaminar, de ver qué es lo que nos está pasando, que no podemos actuar en armonía con la verdad y el amor, que nuestros mecanismos de solución, entre comillas, no hacen más que justificar la violencia, la ira, el miedo, la condena, el juicio y el pecado, porque nuestras decisiones, y hablo a nivel humanidad, están absolutamente en desarmonía con la verdad y el amor. Por lo tanto, no solo vamos a doler, digamos, esta pandemia, inclusive con todos los potenciales se esperan, digamos, no sé si la palabra se esperan, pero por lógica vamos a ir a un proceso de degradación que se va a reflejar en el estado que ya está reflejando la Tierra de su condición física, el deterioro, y deberemos asumir las consecuencias que ni siquiera podemos decir que la muerte o lo que llamamos muerte nos libera. Vamos a imaginar que yo no suprimo las emociones. Me gustaría terminar con esto pensando en tono opuesto, digamos, cómo podemos imaginar. Y lo anoté. Si no hubiera supresión, experimentaríamos un flujo constante de emociones intensas. Como yo no voy a tener en mi alma digamos, estado de regular las emociones, o sea, no va a tener, como se acuerdan de los ecualizadores de sonido, que yo ponía agudos, graves, y como que ajustaba a mi gusto y paladar. Bueno, no. Lo que no va a haber, digamos, si yo tuviera un alma que no suprime las emociones, estaría constantemente experimentando al máximo nivel de expresión todas las emociones. Es decir, la alegría que experimente sería una alegría extrema. La dicha, la capacidad de maravillar, vieron que no tenemos eso. Por eso es que los jóvenes que ya vienen con esta anestesia heredada y potenciada buscan,
por ejemplo, esos parques de diversiones que sean súper adrenalínicos porque necesitan como experimentar algo que los lleve al extremo para poder sentir, porque sienten que no sienten, o buscan, sí, ese consumo excesivo, por ejemplo, del alcohol que ya directamente los anula. También con el sexo se llevan a experiencias sumamente extremas, incluso de denigrar, por supuesto, de deshonrar al diseño, al alma que son, a oscurecer, a contribuir al daño no solo propio, sino de todos los que participan. Todo ese tipo de prácticas es de un alma que, por tener un elevado nivel de supresión, recurre a esas experiencias para poder sentir algo más. Y sin embargo, cuando estamos con un alma habilitada para sentir, vamos a tener estas experiencias totalmente potenciadas, pero también, y este aquí justamente la clave, es que todo lo que hagamos en desarmonía va a generar dolor. Y yo voy a sentir el dolor en el alma incluso antes de que lo manifieste el cuerpo físico. Es decir, yo no llegaría, si yo hubiera sentido en su momento el rechazo de papá, me hubiera percatado, digamos, de alguna forma entrenamos a los niños para que lo que sientan lo puedan sentir libremente y puedan hacer ese berrinche en el piso sin hacer daño a los demás, sin generar, digamos, una descarga de ira, sin proyectar hacia afuera, sin atacar a un animal o romper cosas. Que pueda simplemente llorar, como decía hoy, y llorar y sentir la emoción del dolor causado por esa herida y liberarla. O sea, ya el alma estaría sana, por lo tanto no recurriría a través del mecanismo de causa y efecto y a través de la ley de compensación a que el cuerpo refleje el rechazo, digamos, la negación a sentir esta emoción. Es decir, en qué medida la honestidad que desconocemos y que no enseñamos, porque esto que decíamos hace un rato de realmente comprender que cuando le decimos, bueno, no llores, no llores, ¿querés un helado? Llorar, o los hombres no lloran, porque los hombres, por ejemplo, tienen, digamos, mucha presión en cuanto a la exteriorización de sus sentimientos, y he tenido contacto con jóvenes, incluso de una franja ya, digamos, no adolescentes, jóvenes, que no lloran, que no pueden expresar, con llanto, que no pueden emocionarse y que por lo tanto no pueden soportar nada que les implique eso. O sea, automáticamente algo que los conmueve, salen de ahí, digamos, huyen o es el automático sacarse las lágrimas y a otra cosa, mariposa, porque no tenemos miedo a sentir. Y el alma, que justamente está, toda la materia del alma y la ciencia del alma implica la grabación de estas experiencias digamos, en torno a energía. La emoción es eso, energía en movimiento. Lo que hace es retener, acumular. Y eso que está acumulado, que no drena, que no fluye, de alguna forma en ese estancamiento provoca este tipo de consecuencias, digamos. Por ejemplo, que ya les conté, la cantidad de dientes que me faltan, que se rompen, que se deterioran. Si yo no estuviera en negación y me atreviera a sentir, yo no tendría este dolor. No tendría este dolor. Por eso es que esto de recordar que en la relación con Dios, digamos, Dios no me está mintiendo. Dios me está dando la oportunidad, a través de este cuerpo físico, de decir, Clau, por ahí, vamos por ahí. Y atreverme a sentir el dolor del cuerpo físico, de alguna forma, y no buscarlo, atenuarlo, disimularlo, maquillarlo, taparlo, me permitirá también ir deshaciendo esta fachada para poder en algún momento llegar, imagínense el trabajo, digamos, en cuanto a amor. El trabajo es
en cuanto al nivel de amor por uno mismo. Porque yo quiero una relación con Dios e independientemente de que me vaya, digamos, de que me muera mañana, agradezco, como suelo decir, recordar y saber que en el mundo espiritual voy a tener esta misma tarea. Es más, en el mundo espiritual, al no estar el cuerpo físico, en la luminosidad de mi cuerpo espiritual, digamos, en la luminosidad o en el nivel de oscuridad de mi cuerpo, voy a poder tomar conciencia del nivel de desarmonía con la verdad. Así que imagínense, digamos, tener la oportunidad de celebrar en este momento, con dolor de por medio, que me está doliendo bastante, con dolor de por medio, esta experiencia de poder empezar a deshacer la fachada y a reconocer todos mis miedos. Entonces estaría consciente, eso también lo separé para leerlo, perdón, tengo todo. Lo bello de este proceso de volverse conscientes es que hace a nuestra alma más sensible a las acciones no amorosas. Y esto es algo muy poderoso que puede pasarle a nuestra alma. Así que si ustedes están en un estado donde no están conscientes, entonces ustedes están siendo guiados automáticamente por la ley de compensación, que es esta ley, la que está actuando en mi cuerpo en este momento. Hasta el momento que ustedes tengan el deseo de estar conscientes. Tan pronto comienzan a tener un deseo, ustedes ahora estarán cambiando de ser un alma no dispuesta a ser un alma dispuesta. Y como resultado ustedes comienzan a emplear la ley del arrepentimiento. La realidad para la mayoría de nosotros es que no estamos conscientes de muchas de las cosas dañinas que hemos hecho. La humildad es la emoción más difícil de adoptar, pues requiere que nos volvamos verdaderamente capaces de conocer actualmente cómo estamos, no desde nuestra propia perspectiva, sino desde la de Dios. Y esto es muy, muy difícil. Una de las cosas más poderosas que podemos hacer con nuestra vida es el desear saber todo lo que hemos hecho que esté fuera de armonía del amor. Y entonces, la segunda cosa más poderosa que podemos hacer con nuestra vida es arrepentirnos de todo lo que hemos hecho fuera de la armonía con el amor. Esa es la tarea en la que nos encontramos. Y sería falso que dijera que es un proceso sencillo, ¿sí? Requiere mucho valor. Más cuando hemos sido entrenados para ir a contramano y cuando estamos justamente en contra del mundo al promover este tipo de enseñanzas, no es este tipo, no. A promover la enseñanza de la verdad divina, digamos, de alguna forma estamos estableciendo un quiebre, ¿sí? Una fractura en lo que se promueve en la humanidad. Y lo que no mencioné hasta este momento, que sí tiene que ver y muy importante, que es la otra tarea, es recordar que hasta que no asumamos nuestras heridas, tenemos influencia espiritual también. Que estamos acompañados todo el tiempo por, justamente aquí están las heridas, por ejemplo el rechazo, que es una herida mía, o el haber sufrido el control, que bueno, fue la relación con papá, la necesidad de amor también. Esas heridas hacen que haya personas que han abandonado el cuerpo físico, pero que conserven el cuerpo espiritual, que no quieran abandonar
su experiencia en la tierra, por lo tanto permanecen en este plano y nos acompañan. O sea, es muy necesario y oportuno recordar que esas influencias están constantemente operando en nuestra realidad y que de alguna forma nuestras decisiones no son puramente nuestras, digamos. Entonces es como la voz que nos acompaña y nos va interviniendo y nos alienta en la toma de decisiones, generalmente, como están unidas a nuestras heridas, en desarmonía con el amor. Y quería leer algo, y los últimos ya, y termino. Algo que nos regaló Marisol, una de las compañeras en el camino, que lo escribió y lo hizo tan sintético, y con eso termino. No le pedí permiso a Marisol hoy para escribir, para compartir, pero ella me lo concedió hace un tiempo, ya respecto a otro comentario que compartí en Facebook o en Instagram, creo. Bueno, ahí yo les leo. Es una síntesis un poco de todo lo que venimos conversando, ¿sí? A ver si puedo. Ahí ya está. Ya estoy ahí. Dijo que sí. Bueno, a ver. Quería leer lo que ella escribió ayer. Acá está. A ver si me pueden seguir y bueno, después podemos ampliar o me pueden hacer preguntas y yo después del vivo ya respondo. Encarnamos como un alma de plano 6, pero desde la concepción, que fue lo que estuve compartiendo, nos graban el manchurrón, o sea, nos graban las heridas con una herida ancestral y con la herida de nuestros padres. La ancestral es el dolor del mundo, ¿sí? El dolor que viene acumulando la humanidad. Y la herida de nuestros padres, más lo que acumulamos del entorno. Ahí están los 3 dolores. Nos enseñan a reprimir la emoción, que es lo que estuvimos diciendo, con la forma de evitar, por ejemplo, el llanto o los berrinches de los niños, sobre todo vinculadas al miedo, la tristeza y el enojo. La herida nos sana y se va haciendo cada vez más honda, que era el dibujito que les mostré. Empezamos con toda la confusión, además de que vamos adquiriendo los dogmas familiares. También leí lo de las creencias familiares. Y la influencia espiritual, por irnos desconectando del alma y del sentir, enmascaramos, vamos cultivando la desarmonía del entorno y tomamos decisiones no amorosas. La influencia espiritual por la máscara que cargamos es muy fuerte también. Así se va degradando el alma. Entre dogmas, dolor suprimido, la influencia espiritual, el desamor normalizado en el entorno. Aunque siempre está el potencial de sanarnos y elevar como almas bajo las leyes de Dios. Cultivar el deseo y ejercer el regalo del libre albedrío para que sea una decisión, esa búsqueda de la verdad. Y después hizo un comentario muy ilustrativo que lo voy a tomar, dice algo así como los Juegos del Hambre, pero por la verdad. Yo no vi la película de los Juegos del Hambre, pero entiendo que sí, que es, digamos, como una puja por la verdad. Y agradezco mucho a Marisol por esta síntesis que hizo tan breve y tan completa de lo que es y lo que implica. Así que bueno, ahora celebramos dolor de por medio asumir esta responsabilidad, cultivar la humildad para poder atrevernos a empezar desde el principio, que es reconocer que estoy negando mi estado actual y que muchas veces ni siquiera quiero verlo. Así que bueno, eso como primera etapa. Y eso, poder esta semana vamos a compartir justamente lo que estuvimos haciendo en esta semana con Iván y Ana,
era esto de deshacer la fachada. Así que si miran los videos que voy a compartir en el muro esta semana, van a encontrar material y van a tener muchas sugerencias, son siempre indicaciones. La experiencia con Dios es personal, es intransferible. Por lo tanto, solamente uno, y Dios quiere tener una relación personal con cada uno de sus hijos. Es un privilegio, es un regalo. Así que bueno, y está ahí con todo el amor, todo su amor divino para quien se lo pida y para quien tenga la valentía de asumirse como alma. En eso estamos. Gracias, muchas gracias por la compañía, gracias Gus por la pregunta, ahí la veo a Vale, vi a una compañera del jardín, a Flor también, a Marie que me saludó, a Rosa, a Tommy, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Yo subo al canal de YouTube después el video y bueno, y pueden comentar ahí, pueden hacer preguntas. Muchas gracias. Un abrazo enorme.